Muy buenas tardes. Queridos amigos presentes en la sala, queridos amigos ausentes de la sala, muchas gracias por estar aquí. Es para mí un auténtico placer el poder presentar hoy a Juan Bonilla. Como se admite comúnmente, se trata de un poeta de línea clara, inteligente e irónico, igual que lo es en el resto de su obra escrita. Idénticos adjetivos pueden aplicarse a sus novelas, además de atractivas y generalmente divertidas, y a sus ensayos, con un especial interés para todos aquellos apegados a la bibliofilia o simplemente inclinados hacia los libros, aun sin convertirlos en materia de culto. Mencionaba una especial alegría al poder presentarlo, tanto por ser quien es, como debido a mis circunstancias personales. Y en clave personal, si me lo permiten, voy a hacer esta presentación. En julio de este año sufrí un episodio cardíaco. Cuando los benéficos médicos hablan de un episodio, quiere decir o bien que la has palmado, o bien que has sufrido una situación similar a las descritas por don Benito Pérez Galdós en sus episodios nacionales, sacados de nuestra historia, es decir, trufados de guerras, asesinatos, sitios y demás miserias. Mi familia me llevó al hospital el libro que leía en ese momento. Se trataba de Prohibido entrar sin pantalones. En la UCI me dio por filosofar mientras miraba el canto del texto. Si el veto estaría vigente para atravesar la laguna Estigia en la barca de Aqueronte, o sería un precepto con actualidad jurídica para San Pedro, el de las llaves. Como allí nos tenían obligatoriamente desnudos y cubiertos por un somero camisón, pedí sin éxito unos calzones, lo cual me mantuvo todo el tiempo de estancia con la mosca detrás de la oreja. Me sirvió también para darme cuenta de que mi actividad fundamental en la pasada vida fue y es la de lector. Coherente con la misma, nada más entrar en planta, intenté reanudar la lectura de la mencionada novela. Apenas hojeé a dar 5 palabras, quedé dormido como un leño, lo cual, en un inveterado insomne de mi calibre, lo consideré milagroso. A la mañana siguiente habría salido a los pasillos hospitalarios con el libro sobre mi cabeza, proclamando su valor terapéutico y la posible excelencia del autor en su calidad de taumaturgo. No lo hice porque me tenían prohibido levantar el brazo izquierdo y en el derecho arrastraba un artefacto, el gotero, imprescindible para inyectarme potingues milagrosos en venas. Ahora me alegro, pues más o menos por la misma época el escritor le hirió casi idéntico rayo y en la misma zona anatómica, lo cual no es óbice ni impedimento para el valor prodigioso de su obra, pues es sabido que lo cortés no quita lo valiente y que los santos taumaturgos como San Cosme, San Damián, San Roque o Santa Teresa, con su brazo incorrupto no se encuentran ya entre nosotros. Se me pasaron absolutamente las ganas cuando me di cuenta de que al tenerme con la tensión por los suelos no puedo continuar con mi gran afición a leer tumbado sin dormirme de inmediato. Para mayor morbo, si es de noche, se queda uno dormido durante unos minutos y en cuanto recoge el libro y apaga la luz, vuelve el insomnio habitual. La magnífica biografía de Mayakovsky, que es Prohibido entrar sin pantalones, me sirvió, sin embargo, para dar al traste con uno de mis héroes juveniles. Ambos eran poetas, él y Antonin Artaud. Sobre el segundo escribí una extrañísima tesis de licenciatura aprobada con méritos académicos gracias a la liberalidad de mi maestro, Guillermo Foll, amante de lo esotérico y desmedrado. Artaud hoy sigue siendo para mí una persona y un autor visto con afecto. El teatro Pánico, que vaya usted a saber, y
se dedicaba al teatro pánico, que vaya usted a saber, y a escribir unos rarísimos poemas atiborrados de peyote. Cayó en manos de un psiquiatra en el asilo de Rodez, quien le quería y cuidaba con esmero. A consecuencia de ese cariño le aplicó lo más moderno de la ciencia. Con ello le machacó el cerebro a base de chocos eléctricos. Hay amores que matan. Tras la lectura de la biografía de Mayakovsky, me sigue quedando la fuerza de algunos de sus poemas. Ahora, aunque seguramente no ha sido la intención del autor, me parece un ignorante inspirado, un masoquista, un soplón y la antítesis de un hombre libre, lo mismo que tantos bolcheviques. A continuación quería explicar la vida de algún bolchevique llamativo, como Malinovsky, que también tuvo unas ideas verdaderamente sorprendentes, pero en aras de la brevedad voy a pasar de ello, porque son elucubraciones que igual no vienen al caso. La novela del autor Totalidad Sexual del Cosmos, a mi entender, tiene también el carácter desmitificador, más o menos en la misma línea que la de Mayakovsky. Al escribir la biografía de Nahui Olin o Carmen Mondragón, se adentra en ese mundo legendario del México de Diego Rivera, gran muralista, malísimo pintor y enorme sectario. Una de sus compañeras, Frida Kahlo, muchísimo mejor pintora que él, y ese mundillo en donde Trotsky y el español Ramón Mercader forman parte de una leyenda muy querida por escritores como Carlos Fuente, Elena Poniatowska, Leonardo Padura o Vázquez Montalbán, y el autor aquí presente. En mi caso, no sé si antes o después de leer su novela, lo mejor de toda esa mistificación bohémico-literaria me parece la casa en donde vivió la Kahlo, en la Ciudad de México, convertida ahora en un bellísimo destino turístico. Ya metido en lo personal, para presentar la obra del autor, diré que en su cuento La nube de Or, publicado en El que apaga la luz, dice: una de las compañeras del protagonista es preciosa, una de las mujeres en cuyas caderas jamás se pone el sol. Se me ocurrió comentar esta maravillosa metáfora en una reunión de historiadores, relacionándola con Felipe II, uno de mis personajes históricos favoritos, porque lo he estudiado con profundidad y creo que se conoce mal, pero yo lo conozco bien. En mi opinión, estaría muy enfadado con Bonilla, pues para él la única mujer en que se daría esa circunstancia sería Isabel de Valois. Mis compañeras reaccionaron de la siguiente manera. Una mayor y muy razonable comentó la belleza de la metáfora. Otra, de similar edad, muy rica y autoproclamada progresista, me llamó a mí, no al autor de la figura literaria, machista. Se me ocurrió contestándole, manifestándole mi pesar, porque ningún hombre le hubiese dicho nunca algo tan hermoso, con lo cual conseguí la unanimidad entre las señoras presentes, de cualquier edad e ideología, sobre mi condición de machista redento. O sea, a causa de Bonilla, estuve a un paso de pasar al crematorio intelectual. Otra de las características que quiero resaltar es la generosidad de su actitud hacia nosotros. Con leer su cuento Vitílogo o desarrollar su idea sobre la cortisona, la que dice que tal vez es una ciudad perdida en los laberintos de la antigüedad, en donde sus habitantes celebran el culto a los rostros hinchados. Una cosa verdaderamente asombrosa, ¿no? O leernos su poema Metástasis, buena palabra para darla al perro, criminal del vecino o al temible, jefe que nos amarga con sandeces. Esto se debía de ser de obligatoria lectura en las facultades en las que yo trabajo, sigo trabajando así. Habría cumplido con nosotros y con ustedes de manera brillante. Admiro muchísimo la novela del buscador de libros y su biblioteca en llamas. No soy un bibliófilo en el sentido tradicional de la palabra, sino alguien a quien, entre otros objetos de colección, se le aparecen los libros en las mañanas del rastro desde hace unos 40 años. Me sorprende la perseverancia y ánimo de Juan Manuel Bonet o de Andrés Trapiello, quienes junto a él forman el gran triángulo, él mucho más joven, claro,
de los amantes del libro viejo en la actualidad, sin olvidar, claro está, a Miguel Sancho Sostiz o Luis Alberto de Cuenca, también pasajeros en este ciclo y amantes de los libros, aunque el último, Luis Alberto, de una manera muy diferente a los demás, más cercana a la de otros escritores como Joan Perucho. Solo me queda refutarle uno de sus poemas, con cuya impugnación va a estar el autor absolutamente conforme. En La persecución escribe: está la muerte tan segura que va a alcanzarte que te ha dado una vida de ventaja. Ni mucho menos. A algunos nos ha dado dos. Cuando a los amigos de mi edad les cuento alguna de las vivencias entrevistas aquí al hilo de la presentación de Juan Bonilla, todos, sean de ciencias o de letras, se demudan. Los científicos y más los sanitarios suelen recobrar la palabra para hacerte las preguntas de rigor, todas obscenísimas, evidentemente. Los de letras permanecen callados hasta el segundo o tercer encuentro, no tanto por solidaridad como por eso de cuando las barbas de tu vecino, todos al despedirse, no saben si desearme salud y felicidad o que la tierra me sea leve. ¿Acaso sin conocer mi preferencia por la incineración? Yo creo saber despedirme de ustedes después de haber abusado algo de su paciencia para dejar con la palabra a Bonilla. Mucha salud, amigos míos, y que la vida les sea leve. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias a la Fundación por la invitación, a la Residencia por acogernos, a ustedes por la presencia y especialmente a Javier por una presentación tan personal y tan hermosa, aunque no acepto su impugnación y yo creo que sí, que vida solo hay una y ya está. Pensé en hablar de la medicina como género literario, toda vez que hay una literatura médica en la que había previsto zambullirme en agosto para extraer algunos peces de colores donde se viera lo bien que se describen algunos momentos, situaciones y efectos en ese territorio que es el cuerpo enfermo y sus derivaciones sobre ese campo de minas que es la realidad. No hay que olvidar que algunos grandes libros de la literatura universal se pusieron en pie desde el gueto de la literatura médica, como El hombre que confundió a su mujer con un sombrero y otros títulos de Oliver Sacks, si bien mi intención era alejarme lo que pudiera de las enfermedades psiquiátricas. También me apetecía hablar de algunos parecidos entre enfermedad y poema, porque si es verdad que todos tenemos una vida pública, una vida privada y una vida íntima, se diría que tanto el poema como la enfermedad, sobre todo la enfermedad crónica, siguen itinerarios semejantes. Nacen en la vida íntima, en el caso del poema una ensoñación o lo que sea, en el caso de la enfermedad un malestar o lo que sea, dan sus primeros pasos en la vida privada, unos bocetos en el caso del poema, una visita al médico, unos análisis en el caso de la enfermedad, para aflorar finalmente a la vida pública, un libro en el caso del poema, un diagnóstico que acaba pesando sobre los platos que puedes escoger o no en un restaurante en el caso de la enfermedad. Eso es lo que pensé para esta ocasión, pero en medio, mientras lo pensaba y mientras amablemente me insistían en la Fundación de Ciencias de la Salud para que de una vez dijera el título de mi intervención, ocurrió algo en mi vida íntima, un dolor en el pecho, en mi vida privada, un ir caminando a urgencias de un ambulatorio, despidiéndome de todo lo que iba contemplando, y en mi vida pública un diagnóstico que ha llenado el mundo de cosas prohibidas y que paradójicamente lo ha hecho mucho más grande porque la paradoja es el motor del mundo. Y eso me hizo pasar agosto y septiembre leyendo compulsivamente algo a lo que no estaba acostumbrado, la revista de cardiología, y a la vez haciendo memoria de cuántos poemas se habían escrito sobre la enfermedad que yo mismo padecía.
Me di cuenta que, a pesar de que en español hay antologías sobre casi todo, y en algunas de esas antologías comparezco yo mismo, hay antologías de poemas de amor, por supuesto, hay antologías de poemas al padre y a la madre, por supuesto, poemas a los hijos, hay una antología de poemas al fútbol, hay una antología de poemas al apocalipsis, hay muchas antologías de poemas a la poesía. No encontraba ninguna de poemas a la enfermedad, aunque en inglés mi mujer sí tenía en su biblioteca un Poems from Hospital, donde comparecían Sylvia Plath, Oden, Philip Larkin, Robert Lowell, Dylan Thomas, entre otros muchos autores modernos e ingleses. Otra paradoja, modernos e ingleses, que yo no conocía. En la cubierta de esa antología hay una ambulancia roja y en la solapa se lee: Poemas del Hospital es una antología completamente nueva de textos de autores actuales. Estos poetas retratan el hospital no solo como espejo de las emociones humanas, sino también como personificación de la vida. A través del estudio de esta institución que se ha convertido en parte fundamental del siglo XX, el lector puede experimentar las intensas emociones del dolor y su alivio. Sin embargo, a pesar del aura de sufrimiento que rodea un hospital, de estos versos emergerá la cálida y segura atmósfera de la sala de hospitalización, llena de enfermeras bulliciosas, la esperanza de volver a casa en cada enfermo, el olvido que produce la morfina, la fuerza de la sangre que presta vida y la hábil elegancia de los cirujanos en cuyas manos están las llaves de la vida y la salud. Pero es quizás la aprehensión y la alegría sin límites del parto lo que cristaliza más claramente las esperanzas y los temores del género humano. En efecto, el hospital, el lugar donde se nace y el lugar donde se muere, no siempre, claro, pero como norma, no tiene más remedio que ser un tema poético que, sin embargo, se encuentra bastante ausente de nuestra poesía. Me propuse, pues, convertir este acto en una especie de lectura poética, hacer una pequeña antología de poemas que tramase las relaciones entre poesía y enfermedad. Y llegado septiembre, y acuciado por los organizadores, en cuyos mensajes no se traslucía nunca ninguna imposición, di el título de mi intervención a los muy pacientes y acogedores amigos de la Fundación. Explicar el título de esta intervención es lo primero que me propongo hacer, no sin antes repudiar no poder detenerme en definir los propios términos de la intervención, pues adolezco de la certeza de que poesía no es un género literario, sino una sustancia que muy a menudo no se encuentra en los libros de poemas, y en cuanto a enfermedad, tendría que recurrir y recurriré a la etimología para aclararme sobre ella. He de decir que poesía, a menudo incluso poesía escrita, la encuentro en muchos sitios. Por ejemplo, en muchos sitios que aparentemente nada tienen que ver con la poesía. El lenguaje médico, por ejemplo. El lenguaje médico está lleno de expresiones que en su síntesis rebosan de aciertos poéticos. Camino por el hospital y me encuentro un cartel que indica suelo pélvico. Me parece un hallazgo poético impresionante. Leer sobre la luz intestinal o saber el porcentaje de luz que tiene una arteria, por no hablar del sistema simpático, que casi parece el nombre de un régimen político donde las cosas fueran más amables y risueñas. ¿Por qué se llama esta intervención como se llama? Cuando comienza a contar su vida, el emperador Adriano le dice a su corresponsal que a pesar de las vilezas de la vejez, a pesar del cansancio, a pesar de la pereza y la falta de vigor, él suele sentirse aún poderoso ante todo el mundo, salvo ante Hermógenes, su médico. Y es ahí donde se pregunta quién puede sentirse emperador ante un médico. Que no sé si sin darse cuenta es una pregunta que se pronuncia desde una clara conciencia de enfermo. Porque si Adriano hubiera sido joven, si se hubiera sabido sano y fuerte, si no hubiera tenido queja alguna del comportamiento de su cuerpo, claro que se hubiera sentido emperador delante de un médico.
delante de un médico y delante de un congreso de médicos. Es la propia conciencia de la enfermedad la que le arrebata su condición de emperador. Esa conciencia es la que le quita el poder que ante los demás puede seguir simulando. Ese poder ya no lo puede simular ante su médico porque sabe que su médico sabrá lo que él mismo sabe, que la enfermedad lo coloniza. Que no sepa ponerle nombre a su enfermedad, que necesite al médico para realizar ese ejercicio de darle nombre a lo que de momento solo es dolor y angustia, es lo que de un solo golpe le arrebata su condición de emperador y le otorga a su médico el privilegio de compartir con él la verdad de su debilidad y la certeza de su acabamiento. Se trata de un darse cuenta en el que, en efecto, el emperador deja de ser emperador. El propio Adriano nos cuenta que de joven había ambicionado ser médico para corregir el mundo o ser poeta para alumbrarlo. No llega a hacer una equiparación entre ambas figuras, pero está cerca de hacerlo. Al fin y al cabo, ambos, médico y poeta, son esencialmente intérpretes, lectores, que han de utilizar la información que les llega para tomar decisiones. Y que unas decisiones sean tan soberanas que pueden salvar una vida, caso de los médicos, y otras tan nimias que apenas valgan para colarnos en la memoria la melodía de una imagen potente, no es suficiente para anular la equiparación, porque en tiempo de Adriano la poesía era algo importante. Al fin y al cabo, puede que Nerón, pésimo poeta, quemara Roma para procurarse un espectáculo imponente, porque como le escribió un epigramista anónimo, quema Roma si quieres, Nerón, quémala, pero por lo que más quieras, no odas. Yo no tengo idea de cómo llega alguien a decidir dedicarse a la medicina y por lo tanto no se me va a ocurrir hablar desde el lugar del médico. Guiándome por mi experiencia solo podría hablar desde el lugar del enfermo, aunque no haya sido nunca emperador, y desde el lugar del lector de poesía, que es donde nace siempre un poeta. Estoy convencido de que los grandes poetas son aquellos que convierten a sus lectores en poetas, es decir, los que consiguen contagiarles la poesía como si de un virus se tratara. Como lector de poesía, sí que puedo arrimarme al caso, no es el único, pero a mi ver es el más importante, de un gran poeta que también fue médico. No sé si fue un gran médico, creo que no, pero bueno. Se trata de Gottfried Benn, autor de uno de los más estremecedores libros de poemas del siglo XX, Morgue, título con el que nace un movimiento literario, el expresionismo, que apenas dejó huella en España, pero que produjo algunos de los momentos más imponentes de la época de las vanguardias. A los 26 años, Gottfried Benn escribió 2 obras sobre la frecuencia de la diabetes mellitus en el ejército alemán y Morgue. La primera era su tesis doctoral y la segunda un cuaderno en el que concentra en unos cuantos poemas su experiencia en las prácticas como forense militar en un hospital. Los suyos son poemas fríos y estremecedores en los que la mirada del joven médico se posa sobre cadáveres recientes. Por ejemplo, el de una muchacha encontrada muerta entre juncos y cuyo cuerpo cobija ahora un pequeño nido de ratas. Algunos de los poemas que voy a leer no son muy agradables, pero es lo que hay. Esta es una estrofa de ese poema. Cuando le abrimos el pecho, el esófago estaba agujereado. Luego, entretejido bajo el diafragma, apareció un nido con crías de ratas. Una de las hermanitas había muerto. Las otras vivían a base de hígado y riñones. Bebían la sangre fría de la muchacha y habían pasado en su interior toda la hermosa juventud. Rápida y hermosa también les llegó la muerte. Las tiramos al río todas juntas. Qué grititos daban sus pequeños hocicos. Gottfried Benn define la morgue de una manera memorable.
Dice que es el templo de Dios y la cuadra del diablo. Pero también visita en el libro el lugar contrario, una sala de parturientas. Este es el poema. Desde 11 camas con lágrimas y sangre, un único gemido lo saluda. Solo de un par de ojos brota un coro de gritos de júbilo hacia el cielo. Por ese pequeño trozo de carne va a pasar de todo, desgracias y alegrías, y el día que se muera entre estertores y congojas, lo único seguro es que seguirá viendo 11 camas en esta sala de parturientas. Es llamativo que después de ese libro, Gottfried Benn no volviera a utilizar sus experiencias como médico para hacer poemas, aunque escribió algún cuento en un libro que se llama Cráneos. Publicó luego algún poema suelto, yo creo que menos eficaz y potente que los de Morgue, en los que de manera más abstrusa refirió desde dentro su papel y su situación como doctor. De un poema titulado El médico, estas 2 estrofas. Tengo pegada la dulce humanidad como saburra al cielo de la boca, cuánto humor corporal, cuánta carne flácida flota en torno a la cal de los huesos. Yo sé cómo huelen las vírgenes y cómo huelen las putas tras una evacuación y cuando despiertan por la mañana con sus flujos sanguíneos. A mi consulta acuden señores a quienes les ha menguado el sexo y el deseo. Yo vivo frente al cuerpo y en su centro sé que abundan las vergüenzas. ¿Creéis que para tales excrescencias ha crecido la tierra desde el sol a la luna? ¿Qué ladráis? Habláis del alma, pero ¿qué es el alma? La anciana se caga encima noche tras noche, el viejo se pringa noche a noche los flácidos muslos y vosotros ofrecéis bazofia para embutirla en unos intestinos. ¿Creéis de verdad que los astros se corrieron de felicidad para que existierais? Va, desde tripas que se enfrían, vomita fuego la tierra, y eso mismo hacen otros agujeros, un hocico de sangre hacia lo alto que luego culebrea unos años por una curva descendente cuyo fin son las sombras. En fin, no sé si os estoy animando mucho. Es interesante, a mí siempre me ha parecido muy interesante, ahora que Ben preguntaba por el alma y expresaba las excrescencias de los cuerpos, que escatología sea tanto el estudio del destino de las almas como lo que hace referencia a los excrementos. Parezco catalán hablando de en Navidad, en fin. Pero es un caso de homonimia del que no podemos culpar a los griegos, que tenían 2 palabras distintas para cosas tan distintas. Tenían escatos, que significa último, y de ahí muerte, es decir, el destino posterior del alma, y escatos, heces o excrementos. Por eso en inglés o en francés no se da esa homonimia. Pero detengámonos un momento en la etimología, que es una ciencia fascinante y socorrida, pues permite que examinemos a través de una palabra cualquiera cómo ha caminado el tiempo sobre ella, cómo ha transformado sus significados, qué secretos encierra, que como la carta robada de Edgar Allan Poe permanecen a la vista de todos sin que nadie los detecte. Poesía, por ejemplo, quiso decir en algún momento cualidad o acción de hacer algo. El hacer ya era algo poético, porque la poesía estaba precisamente en convertir el pensamiento en acción, un destino sin duda más alto que el de ser meramente un género literario. ¿Qué quiere decir enfermedad? Literalmente, enfermedad significa perder el soporte, la solidez, la firmeza. Incluso, si nos ponemos un poco libertarios, salirse del firmamento, que es el sitio de lo firme. De ahí que la medicina pudiera considerarse en sí misma una acción poética, por cuanto se propone devolverle la firmeza a aquello que la ha perdido. En su ensayo Estar enferma, Virginia Woolf se extrañaba de que ese cambio de estado, que es lo que es, esa pérdida de solidez,
no fuera un tema fundamental de la literatura comparado con otros temas esenciales. Ahí dice la escritora inglesa: considerando cuán común es la enfermedad en todos, qué tremendo es el cambio espiritual que conlleva, lo asombroso que es cuando las luces de la salud se apagan, los países ignotos que se nos revelan, los desiertos, los yermos del alma que un ligero ataque de gripe nos muestra, qué precipicios y qué céspedes rociados con flores brillantes una leve fiebre produce, que antiguos y obstinados robles son desenterrados por la acción de la enfermedad, cómo vamos hacia abajo al pozo de la muerte y sentimos el agua de la aniquilación más cerca sobre nuestras cabezas y despertamos pensando solo para encontrarnos en presencia de ángeles y arpistas cuando apenas nos han quitado una muela y surgimos a la superficie en la silla del dentista confundiendo su enjuágate la boca con el recibimiento de una deidad que se inclina desde el piso del cielo para darnos la bienvenida. Cuando pensamos en todo esto, resulta muy extraño que la enfermedad no haya tomado su lugar junto al amor, la guerra y los celos entre los temas centrales de la literatura. Ciertamente hay obras que se ocupan de la enfermedad. La montaña mágica de Thomas Mann es el ejemplo recurrente, pero hay otras muchas y aunque la enfermedad no sea el tema, en muchísimas obras tiene un papel importante. Pero también es cierto que, como decía Virginia Woolf, no puede compararse su presencia con la del amor, el odio o la guerra, y no vamos a recurrir ahora a una metáfora tramposa y a considerar el amor y la guerra como enfermedades para concluir que en realidad toda la literatura tiene por asunto esencial la enfermedad, desde Gilgamesh, con esa ambición que tiene el protagonista de vencer a la muerte, lo cual podría considerarse una enfermedad, hasta el último Premio Planeta, que no he leído, pero en el que estoy absolutamente seguro de que alguien está malo. También es cierto que la literatura ha prestado a la medicina o las ciencias de la salud, salud, por cierto, etimológicamente significa entero, intacto, algunos nombres para que bauticen síndromes o complejos: Edipo, Electra, Munchausen. Tirando de la lógica, uno de los heterónimos de Fernando Pessoa, el pastor de rebaños Alberto Caeiro, escribió varios poemas avisados por una introducción en la que, al entender que enfermo es justo lo contrario de sano, deducía que lo que se escribía desde la enfermedad había por fuerza de ser el negativo de lo que se pensaba estando sano. Él lo dice así: estando enfermo debo pensar lo contrario de aquello que pienso estando sano, pues si no, no estaría enfermo. Debo sentir lo contrario de lo que siento en cuanto soy yo en la salud. Debo mentirle a mi naturaleza de criatura que siente de cierta manera. Naturalmente se trata de una ocurrencia como la que le llevó a defender que la única manera de ser anarquista de verdad era hacerse banquero. Pero es interesante porque nos hace distinguir dos lugares desde los que escribir la enfermedad. Uno, el lugar del enfermo, y otro, el lugar del que ha estado enfermo y recuerda, ya sanado, sensaciones o miedos o lo que sea. No es lo mismo escribir desde el exilio que escribir desde casa y recordar los días del exilio, porque hay exilios desde los que se puede volver cuando cambian las circunstancias y hay otros desde los que ya no se vuelve. Y la temperatura de las voces tiene por fuerza que ser muy distinta. Desde un exilio del que no se vuelve, escribió Emily Dickinson, en muchos de cuyos poemas, a pesar de que de vez en cuando veamos volar a esa cosa con plumas a la que ella llamaba esperanza, es la desesperanza la que dicta cada línea, como este poema. Se parece el dolor a un vasto espacio. Recordar no podría cuándo empezó, si he vivido algún día sin él. El dolor es su propio futuro, sus infinitos reinos contienen su pasado. Saben que solo esperan nuevos periodos de más sufrimiento. Me parece que después de un poema tan terrible nos conviene un respiro
y nada mejor que buscarlo en eso que los ingleses también llaman gran poeta menor, para referirse seguramente a los poetas a los que se les entiende todo, sin que ningún experto tenga que venir a aclararnos qué querían decir. Voy a leer un poema de Francisco Vigui, el último poema que escribió Francisco Vigui. Francisco Vigui fue un poeta de esos que quedan descolocados por la historia de la literatura. No tenía ninguna ambición de figurar, de hecho solo publicó un libro de poemas, versos viejos, y aunque recientemente se le está rescatando, sigue siendo considerado una rareza, un poeta muy, muy menor. Formó parte de la tertulia de Pombo de Ramón Gómez de la Serna, y su encantador poema final dice: aparecen unas siglas, USA, que son los Estados Unidos, pero quiero decir, no me voy a parar en ese momento a deciros, aquí habla de los Estados Unidos. Cuando dice USA, son los Estados Unidos. Aunque ripioso, improviso, 3 meses enfermo en casa, Grijalba 10, junto al viso. Aquí reposo, repaso, me examino y me confieso. Nada espero de la USA, ni creo en la esencia rusa. Los que pisaron la rosa prohibieron la sonrisa y asustaron a mi musa. De la catástrofe esa ninguno ha quedado ileso. El arte es turbio y espeso, la comida es muy escasa, la cultura muy espasa. Sin sonrisa, musa y rosa, hay que apresurar el paso, inscribirse en el ocaso y morirse y a otra cosa. Él también creía que tenemos 2 vidas. Ingresado en un hospital de París, César Vallejo escribió uno de los poemas más impresionantes que la enfermedad ha dictado nunca a un poeta. La potencia del poema radica en que quien habla no solo es un enfermo, sino también una mirada que se desliza hacia otros enfermos. No lo voy a leer entero porque es un poema largo, pero les recomiendo vivamente que lo busquen. Está en su libro Poemas en prosa, que salió póstumo junto a los poemas humanos, es decir, el libro que recoge los poemas que fue escribiendo en sus últimos años de vida. Para buscarlo basta con que pongan su primer renglón. Las ventanas se han estremecido, porque empieza hablando de un huracán, y con las ventanas se han estremecido ya les saldrá el poema. Pero en ese poema hay un par de momentos que sí quiero resaltar. En uno dice: la familia rodea al enfermo agrupándose ante sus sienes regresivas, indefensas, sudorosas. Ya no existe hogar sino en torno al velador del pariente enfermo, donde montan guardia impaciente sus zapatos vacantes. La familia rodea la mesita por espacio de un alto dividendo. Una mujer acomoda en el borde de la mesa la taza que casi se ha caído. Ignoro lo que será del enfermo esta mujer que le besa y no puede sanarle con el beso. Le mira y no puede sanarle con los ojos. Le habla y no puede sanarle con el verbo. ¿Es su madre? ¿Y cómo, pues, si es su madre, no puede sanarle? ¿Es su amada? ¿Y cómo, pues, si es su amada, no puede sanarle? ¿Es su hermana? ¿Y cómo, pues, si es su hermana, no puede sanarle? ¿Es simplemente una mujer? ¿Y cómo, pues, no puede sanarle? Porque esta mujer le ha besado, le ha mirado, le ha hablado y hasta le ha cubierto mejor el cuello al enfermo y, cosa verdaderamente asombrosa, no le ha sanado. En este poema habla en algún momento César Vallejo de la espantosa certidumbre. La espantosa certidumbre que acomete en algún momento de la noche a cualquier enfermo. Esa certidumbre que llega como un relámpago. Y acerca de esa espantosa certidumbre,
escribe Carlos Marzal, un poeta de mi generación, un gran poeta de mi generación, su poema La noche de hospital, donde la voz, sin embargo, es casi de celebración, es una voz de aceptación de una suerte, es una voz de admirable serenidad. La clepsidra de suero en cada gota escande el tiempo en sílabas adversas. Una planta carnívora exhala su perfume saturado. El cloroformo de su rosa bárbara, como la broca que trepana ruda, una extraña quietud de calavera. Todo lo doy por bueno. Todo se juramenta con la vida que ha detenido su virar tan mutuo, su sola rotación que yo le asigno. Todo lo doy por justo en la íntegra balanza de mi pecho. Todo pesa y asiste y retribuye por más que brote en mí su flor incógnita. Todo lo doy por vuelo, todo en las realidades a la amiga, todo lo doy por fresco, donde el pasado quema y lo cauterizo. Es curioso, naturalmente, como dicen muchos médicos, o todos los médicos, dicen los médicos, no hay enfermedades sino enfermos, ¿no? También podemos decir que no hay poesía sino poetas. Y como esta misma sensación de la noche en el hospital, que es una experiencia que si alguno de los presentes no tiene, yo recomiendo que no tenga, que siga así. Vicente Tortajada, poeta que murió de un tumor y que tiene un libro espléndido que se llama Esplendor, con sus poemas de enfermedad, tiene un poema sobre la noche en el hospital que se titula Un ángel, tú lo has visto, que dice: un ángel, tú lo has visto, recorre el hospital, sobrevuela pasillos y entra en el cuarto como un delincuente. Se lleva los relojes, el cepillo de dientes, los pendientes. Aunque sabes que no es el signo tópico de la muerte, el pecho, tableteo de granizo, te salta como un perro eléctrico. Alguien habla de sueños, el perro de metal te recorre la frente, husmea tu almohada, tu cerebro. Alguien hace preguntas incoloras. En los pasillos queda el neón denso, rumor de aspiradoras que cede poco a poco al paso de la aurora. Ese momento en la noche de hospital en el que llega la aurora es, en fin, quien lo probó lo sabe. Hemos visto voces poéticas que hablaban claramente en ese idioma, en esa sustancia que es la poesía, y sin embargo no siempre sucede así. Por ejemplo, ahora voy a leer un poema de la uruguaya Idea Vilariño, una gran poeta, donde se ve bien que desde dentro de la enfermedad es imposible comunicar nada más que la propia fiebre que deja al lenguaje sin su capacidad de enunciar más que generalidades que por obra y gracia de la sabia combinación de ritmo y desorden nos suenan a una enumeración muy concreta. Así, aunque el poema sea un puro centelleo de conceptos más o menos previsibles, al juntarse en un precipitado como el que el poema propone, da perfecta idea de la desolación propia que padece quien está enfermo y no puede apenas más que susurrar eso, que está enfermo, contando con que lo entenderemos porque también nosotros hemos estado ahí. Dice el poema de Idea Vilariño: enfermedad y frío y tristeza cerrada y días y días y días. Enfermedad, tristeza, cansancio, enfermedad, aire helado, abandono, frío, fatiga, pena, ninguna carta, nadie, miseria, limosna, remedios, notas, cuentas, viento, sur, tercer piso, madrugadas horribles, noches perdidas, pena y días, 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 frío, miserias, frío, enfermedad, tristeza.
Como dije antes, hay otro lugar desde el que mirar la enfermedad, que es cuando se abandona el abrasado territorio y puede uno agigantar las cosas cotidianas que de repente formulan el himno de la propia extrañeza de ser algo. Himno, por seguir con el juego de las etimologías y no dejar escapar la ocasión, significa hilo que une a un Dios con quien le está cantando. Voy a leer un poema del poeta Pedro Sevilla, que superó una grave enfermedad y escribió este poema. Aún hay sol en las bardas. Tras un cruel verano de agujas y de fiebre, preso en la estrecha cárcel del dolor, huyendo de la muerte entre sábanas blancas y ángeles blancos y anestesias blancas, qué hermoso regresar cuando inicia septiembre su colección de oros y emocionarse con las cosas que juntas son la vida. El grávido planeta de un tomate que huele a huerta fresca y a tiempo, el fulgor de este sol que aún nos hiere, o la cebolla que ahora alguien está friendo en la cocina y cruje perfumando de honradez nuestra casa. No sé cuánto, la verdad es que no he medido tiempo. Bueno, hemos oído a enfermos hablando desde la enfermedad, a enfermos hablando de la superación de la enfermedad. Tenía aquí un largo poema de Kipling que no voy a leer porque también, en fin, es que quiero que salgamos de aquí con buen humor y sanos. Pero no solo los enfermos hablan desde el propio país que habitan o desde el exilio. La enfermedad también hace que hablen otros. La enfermedad también está presente en quienes cuidan a los enfermos, cuando el enfermo ya no tiene voz. Hay un poema que también tenía aquí de Paul Morán, Los sin huesos, en el que el poeta narra una visita al sanatorio en el que está su padre. Pero voy a leer un poema del poeta José Luis Parra, que es un poeta, ya murió pronto, si es que hay alguien que no muere pronto, pero él especialmente pronto. Y a mí me parece un poeta espléndido y muy poco conocido, así que yo les invito a que busquen sus libros. A mí me parece que es un poema impresionante que se titula Padre tardío. Y es entre los poemas de los cuidados, yo creo que uno de los ejemplos más memorables. Padre tardío. No he tenido hijos y ahora, cuando menos lo esperaba, cumplidos los 60 años, he engendrado este niño por obra y gracia del Espíritu Santo. Padre novato y torpe, me defiendo como puedo. Preparo sus papillas, le cambio sus pañales. No llora ni berrea, aunque en cambio se queja y se queja durante todo el día. Solo vive atento a sus cuidados y tiene pavor a la noche. Despótico ha hecho de mí un ciervo resentido. A veces no soporto sus lamentos e impotente en mis paroxismos alimento la idea de matarlo, de abandonarlo, huérfano de ayudas y caricias. Pero en otras ocasiones me mira tan afable, con tan desconcertante inocencia, que su indefensión me turba y me conmueve. Singular criatura, no crece sino mengua, es más hueso que fruta, más ceniza que fuego. Hoy mi padre es ya mi hijo, un bebé nonagenario al que crío y amamanto solo para la muerte.
Ya para terminar, tenía más poemas, pero yo creo que ya lleváis un buen... ya para terminar quiero volver a César Vallejo. Yo creo que es el poeta enfermo por excelencia. Vallejo murió de una enfermedad que en su momento desconocida. Y finalmente fue diagnosticado, si se puede decir así, no sé si se puede, Javier lo sabrá mejor que yo, si se puede diagnosticar a un cadáver. Fue diagnosticado ya cuando ya estaba muerto y sin mucha seguridad. Se dijo oficialmente que era un eco del paludismo que había padecido de niño, es decir, que había llevado su enfermedad dentro durante toda su vida, hasta que lo alcanzó en París, como él mismo profetizó en un famosísimo poema, Me moriré en París con aguacero. Un día del que ya tengo el recuerdo, me moriré en París y no me corro un jueves como es hoy de otoño. En peruano, y no me corro no significa lo mismo que aquí. En peruano quiere decir y no me engaño, ¿no? O sea, me moriré en París y no me engaño. No murió un jueves, la leyenda dice que sí, que era un jueves, no era un jueves, fue un viernes santo cuando murió, o sea que tampoco era otoño, pero sí que fue en París. Y también en París escribió este poema que se titula Darse cuenta, y que está escrito como si ya hubiera muerto, y que dice: la vida, esta vida, me placía. Su instrumento, esas palomas. Me placía escucharlas gobernarse en lontananza, advenir naturales, determinado el número, y ejecutar, según sus aflicciones, sus dianas de animales. Encogido oía desde mis hombros su sosegada producción, cabe los albañales esgar sus 13 huesos, dentro viejo tornillo lincharse el plomo, sus paujiles picos, pareadas palomitas, las póbridas, ojeándose los hígados, sobrinas de la nube. Vida, vida, esta es la vida, zurear su tradición, rojo lesera, rojo moral, palomas vigilantes, tal vez rojo de herrumbre, si caían entonces azulmente su elemental cadena, sus viajes de individuales pájaros viajeros echaban humo denso, pena física, pórtico fluyente, palomas saltando indelebles, palomas olorosas, manferidas venían, advenían por azarosas vías digestivas a contarme sus cosas fosforosas, pájaros de contar, pájaros transitivos. No escucharé ya más desde mis hombros, huesudo, enfermo, en cama, ejecutar sus dianas, me doy cuenta. Bien, yo creo que en ese me doy cuenta final, me temo que en ese me doy cuenta, en el me doy cuenta de Adriano a su médico Hermógenes, en ese me doy cuenta de César Vallejo en París, están expresadas a la vez toda la potencia de la enfermedad y toda la impotencia con que la poesía canta la enfermedad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan, por esta bellísima charla y por el esfuerzo que has hecho. Nosotros siempre pretendemos que no hagáis ningún esfuerzo, pero vemos que lo has hecho. Yo creo que no hay posibilidades de preguntas, porque ha dejado un mundo muy cerrado, pero ahora es el momento, si ustedes quieren, de hacer una pregunta sin fatigarnos demasiado, que ya ven que los dos somos el dúo cardíaco. O sea que, si quieren, pueden hacer alguna pregunta, y si no, pues te haré yo alguna pequeña reflexión para escucharte, pues, la delicadeza y la hermosura con que explican las cosas. A mí me ha encantado, lo he visto me ha encantado tu conferencia, pero me ha parecido que
la poesía que mejor define lo que es la enfermedad es este señor que no conocía, de la tertulia de Pombo, que es ripioso y que acaba y morirse y otra cosa. Sí. A inscribirse todos, en el ocaso y morirse y otra cosa. A todos nos cuesta muchísimo, y por eso hay tanta poesía sobre el tema, admitir que somos animales. Es decir, esto se lo cuento el primer día a los alumnos, es decir, nacemos, crecemos, intentamos reproducirnos todo lo que podemos, pero todos los animales, y morimos. Y no hay vuelta de hoja. Y morirse y a otra cosa. Con lo cual, conviene ir admitiéndolo. Es muy difícil a la edad que tiene Juan Bonilla, pues admitirlo, pero hay que admitirlo. Punto. Hay un momento que uno se muere y a otra cosa. Y, pero perdóname. Pero, ¿en qué momento no lo he admitido? No, digo la poesía. Vale. No me estoy metiendo contigo en absoluto. Digo que la poesía expresa muy a menudo la impotencia, el dolor, la complicación de estas cosas. Bueno, pues cuando en realidad es mucho más sencillo, por ejemplo, que explicar el amor. Porque es una cosa natural. No me refería a tu charla. Lo que sí que puedo no estar de acuerdo es con que no me admitan la objeción que te he hecho, por una sencilla razón. A mí me han revivido, yo he estado muerto. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si los médicos que han hecho esto lo hubieran hecho hace un siglo, los habrían matado. Sí, claro, obviamente. Es decir, la teoría no. La teoría de Asclepio es el gran médico que además parece que tuvo vida propia y en un determinado momento resucitó un muerto. Entonces Júpiter hizo que hicieran unos rayos, los lanzaran sobre él y se convirtió en la Vía Láctea, que también es una cosa preciosa, porque se considera que sacar a alguien de la muerte es antinatural. Y eso los médicos lo hacen ahora, todos los días y a todas horas. Entonces, quiero decir, la conferencia absolutamente bella. Los poetas explican su impotencia ante la muerte, su dificultad de encontrar el alma en la materialidad. Eso que dices, este hombre lleno de mierda, ¿no? Sí. Y sin embargo tiene alma, pues claro. No, yo me refería a esto que decías, bueno, en fin, ese poema que es además un poema sobre Benarés, ¿no? Ya sabes, en fin, en la cultura hindú, ¿cómo se llama esto? Cuando pasamos de una vida a otra vida. Transmigración. Sí, la reencarnación. Y bueno, pues venía a decir eso, que la muerte te ha dado una vida de ventaja porque sabe que va a cazarte. Y, hombre, admíteme que es un poco metafórico cuando dices que, claro, o sea, es literal que te han sacado de la muerte, que te han arrebatado de la muerte, pero eso no significa que esta tuya sea una segunda vida o de cualquiera. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Te agradezco mucho que me lo digas. No. Es una razón narrativa. Es decir, tú te acuerdas de cosas de tu infancia, de tu adolescencia, de tu juventud, de tal. Entre los episodios de toda tu vida está este episodio tan punky de estar muerto y que te revivan. Pero estás aquí y puedes contarnos cosas de tu infancia y es a lo que me refería con que solo tenemos
una vida. Naturalmente, a lo largo de esa vida hay muchos casos que efectivamente... No te pretendía en absoluto llevar la contraria. Tengo tal admiración hacia tu literatura que no me voy a permitir llevarte la contraria. En absoluto. ¿Quieren alguno hacer alguna pregunta? Bueno, en primer lugar, darle la enhorabuena a Juan por sus palabras que me han encantado. Claro, yo soy médico y la cuestión es que cada vez estoy más convencido de que la medicina es narrativa y es poesía. Y persigo, indudablemente, es bastante difícil intentar hacer un poema en cada consulta. De esa forma, creo que lo has explicado todo muy bien, pero quizá nos falta cuál es el punto de vista. O sea, el protagonista de la enfermedad indudablemente es el enfermo. Lo que pasa que el otro, en este caso el médico o la enfermera, está a su lado, le da la mano y puede ser un intérprete que a lo mejor puede también compartir emociones, sentimientos y que de alguna forma lo puede transmitir desde un punto de vista poético, ¿no? Yo utilizo en la consulta los libros, las películas, los poemas con mis pacientes, pero es que en general cada consulta es una narración, una biografía, y en esa biografía todo está lleno de metáforas. Entonces la metáfora también es un argumento, un elemento poético, ¿no? Así lo veo yo y quería saber cuál es tu opinión desde el punto de vista del acto poético médico y si de alguna forma podrías, si has leído, porque claro, también hay libros de poesía escritos por médicos, incluso desde la propia enfermedad propia y de la enfermedad de los otros. Pues estoy absolutamente de acuerdo. De hecho, en un momento de esta intervención digo que puedo hablar desde el lugar del lector de poesía, puedo hablar desde el lugar del enfermo, pero no puedo hablar desde el lugar del médico porque no lo soy, ¿no? Y bueno, precisamente para eso estáis vosotros. Y sí, bueno, he leído algunos poetas médicos, Basilio Sánchez, por ejemplo, me parece un poeta importante. Pero claro, en lo que llevas, pues llevas toda la razón. Bueno, ahí ya la división entre narrativa y poesía ya tendríais que decidirla vosotros, ya tendría que decidirla cada quien, ¿no? Pero, o sea, la enfermedad es tan narrativa y me temo que con la edad cada vez más, que antes lo decía alguien, cuando nos ponemos a hablar, muchas veces lo que hablamos ya es de enfermedades, ya solo por eso se puede hacer desde costumbrismo. Es que se puede hacer hasta un abanico de movimientos literarios, desde el costumbrismo al surrealismo, y aplicarles enfermedades y podríamos hacerlo, efectivamente. Es decir, una conversación en la cola del supermercado sobre enfermedades sería costumbrismo y algunas imágenes de Artaud o de otros muchos ya entran dentro del surrealismo. A ver, yo ahora no estoy escribiendo nada, pero no sé, ahora voy a un hospital 3 veces a la semana y vuelvo a casa lleno de historias. Sí, o sea, quiero decir, es una auténtica mina de historias, naturalmente. O sea, es un poco como se decía al principio, claro, el hospital es un lugar tan extremo donde se nace y se muere, ¿no? Y se sufre mucho y se ven caras de alivio extraordinarias porque una mala noticia se ha convertido en buena noticia. Es decir, es un lugar eminentemente poético en ese sentido y naturalmente que está... Pero claro, es que como literatura es una palabra que a pesar de que hay literatura jurídica, hay literatura médica, hay literatura, pues nada, los juristas y los médicos todavía piensan que los literatos somos, pero sin embargo, digamos que
es el lugar de destino casi de cada ciencia. Para hacer ciencia hay que hacer literatura científica. Es decir, hasta que no se expresa, no lo tienes, ¿no? Pero a lo que iba es a que esa división, que es puramente literaria, y la literatura tiene tan mala prensa, seguramente con mucha razón, hoy en día, parece como que se diezma o se menosprecia una enfermedad si la conviertes en un caso literario, ¿no? Tengo esa sensación, no lo sé. De todas maneras, a pesar de haberle dado muchas vueltas, sigue habiendo un misterio en el hecho de que, siendo la enfermedad una cosa tan presente en la vida de todos, en la literatura no esté tan presente, a pesar de que, bueno, como dice Javier, evidentemente la evidencia que te lo dan en primero de EGB, ahora se llama lo que sea, en primero te lo dan cuando eres niño, que se nace y se muere, ¿no? Pero claro, en ese trayecto pasan este tipo de cosas, y la enfermedad en eso es especialmente paradójica, porque debilitándote, porque quitándote la solidez, porque dejándote sin suelo, porque cambiándote la realidad completamente, te hace ver el mundo con un brillo y unos colores que antes el mundo no tenía, ¿no? Es decir, que le da una potencia al mundo, a todo, a cualquier acto cotidiano, que es verdaderamente estremecedor, ¿no? Entonces, yo creo que está mucho más cerca de la poesía que de la narrativa, pero como usted mismo ha dicho, supongo que en cada consulta usted se encontrará con un caso que está más cerca del cuento y con otros casos que están más cerca del poema. Ya es usted el que está en la consulta. Soy yo el que está en la sala de espera. Bueno, yo ya voy a cerrar el acto. Te voy a agradecer muchísimo, de verdad. Claro. Tienes razón, el próximo día no traemos invitados, lo hacemos José Miguel Coldefors y yo. Lo que estaba intentando decir es que hay un cantautor francés que dice que hay que morir por las ideas, pero sin prisa. José Miguel Coldefors debe recordar quién es, que es mi compañero en la coordinación de este ciclo. Nosotros amamos mucho la literatura, vamos a seguir, pero que no sabemos cómo vamos a seguir, y que vamos a seguir amando la literatura. Y agradeciendo ahora mismo a Juan Bonilla, pues, que haya tenido pues, haya hecho este maravilloso esfuerzo de estar hoy aquí con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Chao.